Risas y Cenizas, el podcast en donde sacaremos el pasado de su tumba, nos tomaremos una copa de vino en su honor y nos vamos a reír de sus más oscuros secretos. Yo soy Sandra Rodríguez. Mil gracias por estar aquí una semana más, pero antes de empezar con el tema, le doy al artista conocido antes como Juanito Godoy la palabra. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bien, yo aquí con mucha lluvia en la Ciudad de México. ¿Tú qué tal? Fíjate que aquí está haciendo un calorón, pero duro, o sea, está fuerte. No sé, ya todos los que vivimos aquí en Veracruz, ya estamos así de ya, con la esperanza de ya son los últimos calores, ya va a empezar a refrescar porque está durísimo el calor, la verdad. Bueno, pues a soportar. Sí, no manches. Pero pues bueno, ¿Qué tenemos para hoy en la noche? Hoy les tenemos un tema un poco diferente. Siempre hablamos de la historia, siempre hablamos de las cosas que son ciertas, pero hoy les traemos un tema diferente. Porque a lo largo de toda la historia hemos estado creyendo algunos temas históricos y los tratamos como ciertos, pero hoy venimos a desmentir algunos de esos mitos. ¿Estás de acuerdo? Ok, me parece perfecto. Bueno. Vamos a desmentir los mitos que tú te inventas. No, yo no me invento nada, todo está documentado, no me diga. Ok. Ok, estos datos no tienen ningún orden especial, ni cronológico, ni nada. Simple y sencillamente vamos a irlos abordando uno por uno, ¿de acuerdo? Me parece bien. Bien, el primer tema es Nerón tocando la lira a la luz de las brasas. ¿Tocando su guitarra? Ajá, sí, ella durmió. Su lira. Sí, exacto, al calor de las brasas, viendo a Romar de... la verdad. Ya sé, pero tengo que seguirte porque si no luego me molestas. Sí, exacto. Ok, todos conocemos la historia del gran incendio de Roma que ocurrió en el año 64 después de Cristo y se llevó gran parte de la ciudad. Este incendio comenzó el 18-19 de julio y duró casi 5 días, convirtiendo 4 de los 14 distritos de Roma en nada más que cenizas, y otros 7 los dejó seriamente dañados, porque pues en ese entonces no existía un cuerpo de bomberos como tal, como lo podríamos conocer hoy en día. Entonces pues bueno, las casitas estaban hechas de madera, entonces imagínate, o sea, el fuego se expandió rapidísimo y no hubo oportunidad de hacer nada. Entonces, cuando todo el mundo vio así el desastre, fue así como que, ¿quién fue el causante de la desgracia? Y pues todos así de, no, pues ¿quién fue? Pues Nerón, obviamente está loco, velo como es y no. Y empezó el chismecito, sí, yo lo vi, mira, desde el balcón estaba tocando su lira mientras Roma ardía, ¿no? Ok. Y así se fue así como el chisme. Pero resulta que Nerón ni siquiera estaba en la ciudad. Nerón estaba en su residencia de verano, porque pues bueno, emperador a fin de cuentas. Ajá. Estaba en su villa de verano en Anzio disfrutando así de la vida, de unas piñas coladas, todo. Y entonces es cuando le llegan corriendo con el chismecito. Es que, ¿qué crees? Que Roma está, bueno, está encendida, y él, claro, me ama. No, idiota, se está quemando. Entonces, pues ya, ¿no? Fue corriendo, y de hecho se dice que él también participó en las labores, así como que vamos a hacer esto. Empezó a organizar a todo el mundo para poder ayudar a los damnificados. Abrió las puertas de los jardines de su palacio para poder darle refugio a los damnificados. Bajó el precio de los granos y todo para evitar que hubiera ¿cómo se me fue la palabra? ¿Una tragedia? Para evitar, no,
Ay, se me fue la palabra. Bueno, que todo se pusiera peor, una crisis mayor. Lo cierto es que en los espacios que estaba quedando vacíos, a este güey se le ocurre decir, pues aquí como que en el centro de Roma se me antoja hacer un palacio que esté, mira, a la altura del emperador, ¿no? Ok. Y entonces, o sea, era un palacio, vamos, estamos hablando de los romanos y hasta a los romanos les pareció un exceso. Era un palacio que tenía lagos artificiales, columnas de oro, o sea, súper lujoso, ¿no? Y estaba en muy buena parte del centro de la ciudad que se había quemado. Entonces, pues todos los romanos estaban así como que, güey, yo sigo muriéndome de hambre y tú ya estás con tu palacio aquí en donde estaba mi casita, no manches, ¿no? Entonces, y te repito, y eso que los romanos estaban acostumbrados a los excesos y todo eso, y también dijeron, no, este se pasa. Pero, bueno, de eso sí fue capaz, pero de ahí a que él fuera el que prendiera el cerillo y le echara a Roma y viera así, o sea, no. Todo este mito nace de los detractores de Nerón, porque Nerón no era un emperador que fuera muy querido por el Senado ni nada, al contrario. Entonces, cuando él muere, pues en el Senado empiezan a echarle como que tierrita, ¿no? Todo lo malo que ha pasado, ese güey fue. Entonces, o sea, y si de por sí ya tenía fama de haber sido un tirano, un desquiciado, todo mal, pues no es difícil de creer cuando vienen y nos dicen, ¿sabes qué? Ese güey quemó Roma. Pues claro, obviamente que sí. Entonces, pues, queridos cenicientos, ese es nuestro primer mito derribado. Nerón no tocó la lira, ni la guitarra, ni nada, ni sacó sus bombones con su palito para ver Roma arder. Falso. Falso. ¿Cómo de toda ves, doctor? falsedad. Es correcto. Oye, pues sí, fíjate que la vida de Nerón es bien interesante porque Nerón es el emperador romano como más cruel por excelencia en nuestro imaginario. Siempre lo tenemos idealizado como una persona muy cruel, como una persona que no tenía ningún tipo de escrúpulos. Su vida es bastante difícil. En general, toda la historia de Roma está basada en traiciones, en desvivisiones y en ese tipo de cosas. Pero la de Nerón mucho más. Porque, bueno, si abordáramos quiénes son sus padres y cómo nació y cuál fue su infancia, pues nos daríamos cuenta de todas estas cosas. Pero no es el tema de hoy abordar tan a profundidad la vida de Nerón, solo diremos que tiene una vida muy complicada. Y sí, a él se le inventa este mito de que quemó Roma por los detractores, por los historiadores y detractores Suetonio y Casio, que por cuestiones políticas no querían o no veían con buenos ojos el gobierno de Nerón y le empezaron a inventar cosas. Le empezaron a inventar rumores y dijeron que él había quemado la ciudad, pero como tú ya bien decías, pues él ni siquiera estaba en Roma cuando ocurrió esto. Es un mito totalmente literario, pero de lo que sí se aprovechó Nerón fue de construir el palacio del Domus Aurea después del incendio, porque vio una oportunidad de remodelar un poquito la ciudad. Hizo algunas remodelaciones, construyó la ciudad a su gusto y esto alimentó también un poquito el mito. Entonces todo fue una cuestión totalmente política. Ya vemos que desde mucho tiempo atrás pasa esto, en donde nuestros políticos y los políticos de toda la humanidad se andan inventando cosas. Entonces, pues falso. No lo volveremos a creer. Nerón no quemó Roma. Es correcto. Así como tampoco es verdad que... Bueno, vamos con el que sigue, ¿no? Aquí nos vamos al año de 1746, cuando la forma de alumbrar tu casa después de las 7 de la noche más o menos era ir cargando una vela o con tu lámpara de aceite, ¿no? Ok. Y en Estados Unidos
vivía un señor llamado Benjamin Franklin, a quien su curiosidad lo lleva a realizar diferentes experimentos, y de hecho hay inventos de él que usamos hoy en día, como los lentes bifocales, ¿no? Exactamente. Hizo también unos inventos raros, como unas tipo aletas que se ponían en las manos, y según le servía para aumentar la velocidad cuando nadaba. Sin embargo, todos crecimos con la idea, y todos aseguramos prácticamente, de que él fue quien descubrió la electricidad, ¿correcto? Pues sí, pero no. Eso creíamos todos, que él lo había descubierto. Eso creíamos. El chiste es que, bueno, la electricidad ya era un fenómeno conocido en ese entonces, ¿no? Sí, y aparte ya existía en la naturaleza. Sí, exacto. O sea, no la descubrió él ni nada por el estilo. Está mal dicho eso de él la descubrió. Él la inventó, ¿no? Eso, sí, es que es lo que dicen. Él la inventó, y tú así de... explícame los rayos en la época de las cavernas, o sea... Bueno, el chiste es que lo que sí pasó es que gracias a sus estudios se pudo llegar a entender más cómo funcionaba. Pero el mito que todos tenemos en la cabeza es al señor como que en medio de la tormenta, con su papalote, con la llave de la casa de su abuelita colgando, y de repente ¡tras! El rayo le cayó, y fue ahí como él dijo, no, sí, el conductor, la electricidad, las corrientes y todo. Y pues temo decirles, queridos cenicientos, que esto también es falso. Eso no sucedió. ¿Por qué? De haber sido así, lo más probable es que el resultado de ese experimento hubiera sido un Don Benji todo aquí achicharrado, o sea, es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, pues, falso, porque hay que ponernos a pensar. O sea, la fuerza de un rayo es capaz de liberar hasta 1 billón de voltios, y la energía que libera es comparable a la de una bomba nuclear. Entonces yo no creo que Don Benji hubiera sido capaz de soportar el golpazo de electricidad y salir así de ¡claro! Y ir a escribir a su libretita, ¿no? Por supuesto, la electricidad, o sea, claro que no, se hubiera quemado, punto final. Así que no, tampoco es verdad eso. Sí, no, este mito de Benjamin Franklin, que por cierto es uno de los padres fundadores de los Unites, pues empieza a surgir porque, miren, él sí escribió acerca del experimento, pero realmente lo describió en papel, pero nunca dijo que él lo hubiera realizado. Eso después lo empezó a mencionar Joseph Priestley en 1767. Él lo empezó como a difundir. Él dijo, no, sí, en 1752. Sí, era su super amigo. En 1752 el Benji hizo este experimento, pero en realidad Benji nunca lo dejó plasmado así, ¿no? Y pues el experimento era, pues tenía su papalote, le amarraba una cuerdita, y durante la tormenta pues él estaba ahí bajo la tormenta hasta que lograra que cayera un rayo, y de esa manera pues demostrar que la electricidad se podía conducir. Pero esto no es nada realista, porque como tú ya bien lo dijiste, se hubiera desvivido, ¿no? Y hubiera pasado a uno de estos programas de 1000 formas de morir. Sí. Algunos historiadores sugieren que en realidad se trató de una broma, porque el Benji traía pleito con la comunidad científica de aquel entonces de su país, e incluso llegó a redactar una carta a esta comunidad científica donde les decía, ¿saben qué? Yo me acabo de inventar una pastilla para que las flatulencias huelan bien. Y se las mandó a la comunidad científica. Entonces algunos historiadores creen que esto del papalote
también es una broma, ¿no? Aprovecho aquí para mandar saluditos a Ancre, que dice que siempre nos pone para dormir. Qué bonito que gracias, nos apoyes de esa manera. Gracias, Iván, eres bien chido. Iván es nuestro primo, muchachos, así que te mandamos un abrazo de regreso. Que nos pongas para dormir, pero ponnos. Te mandamos cariño al estilo Rodríguez. Pero pues bueno, continúa con el tema. Bueno. Hola, Yuli. Dale tap a la pantalla, danos así que te gusta el live en lugar de estar escribiendo boberas. Bueno, ok, vamos a nuestro siguiente mito. Todos pensamos en los gladiadores, en el Coliseo, dos sujetos así súper fuertes tipo Brad Pitt, ¿sí? Ya sé que Brad Pitt interpretó a un griego, gracias doctor por hacerme la aclaración, pero estamos hablando del físico, ¿no? Entonces todos pensamos en dos tipos tipo Brad Pitt en Troya, así súper fuertes con sus espadas, luchando a muerte, hasta que uno de ellos queda cruelmente herido en la arena, y entonces todos en ese momento voltean a ver al emperador, y él, simple y sencillamente, vives o mueres, ¿no? Ok. Pero, híjole, les voy a volver a romper el corazón. Esto es resultado más de todo el cine que de otra cosa. Se los juro por Décimo Máximo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Fénix, leal servidor y verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado y esposo de una esposa asesinada, y juro que me vengaré en esta vida o en la otra. Ok. Bueno, la realidad es que la mayoría de estos combates no terminaba en tragedia. De hecho, es el final que menos esperaba. ¿Por qué? Porque estos luchadores no era cualquier esclavo, cualquier hijo del vecino, no. Estas personas eran gente entrenada como verdaderos atletas. Se les mantenía en una escuela donde les daban, obviamente, educación, les daban técnicas para luchar, les daban, ya dije buena alimentación, ¿sí va? Sí. Les daban un lugar decoroso para vivir, o sea, entonces era caro mantener a estos atletas como para decir, no, pues ya que se pelee, cada que mando a uno se pelea y me lo desviven, entonces pues como que no va mucho, era lo que menos quería esta gente, que se desvivieran. Pero sí, pero sí les daban buena alimentación, ¿no? Sí, también los alimentaban ahí. En las noches les daban su choco para váyase a dormir. Bueno, ok. Y frutita. Un chocomilk y unos frutix. Trix no, porque ese es solo para chavos y ellos ya eran grandes, entonces ese sí, ya no. eran mayorcitos, ¿no? Sí. Bueno, estas escuelas se llamaban Ludi. Y también, o sea, obviamente los tenían súper cuidados, te digo, les daban bien de comer. Ay, sí, no, ya, basta con ese chiste. Pero bueno, o sea, si necesitaban en algún momento atención médica, o sea, sin problema iban y ¿sabes qué? Este güey ya se me cortó aquí, pues ya les cosían y lo que fuera, ¿no? Entonces, te digo, lo que menos quería la gente era que se les desvivieran, porque aparte era como si fueran famosos, eran atletas famosos y pues la gente sí era así como que, híjole, ¿cómo ya se murió mi décimo máximo meridio? O sea, no era lo que querían. Entonces, ay, saludos a Beto Donas. Beto Donas es uno que pasa siempre aquí, que está en nuestro live, perdón, pero ya lo van a conocer. Beto Donas y el de los esquites siempre pasa. Y hay falta que empiece a ladrar el perro, así que, bueno. No, o sea, son parte del programa, no los podemos, es correcto. Maldecir. Correcto. Saludos. Sí, no. Bueno, todos los combates tenían un árbitro que... Esperemos que estos sí tuvieran ética y dignidad
y no como esos que suelen estar en los partidos de cierto equipillo basura que se viste de amarillo, los del América. Bueno, porque entonces ahí sí no hubiera estado pésimo. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, resulta que estos, ¿cómo se llama? Estos árbitros, si veían que alguno de los combatientes ya estaba muy mal herido o si se rendía, entonces, pues ya él paraba el combate y ya les decía, bueno, pues ya, ¿no? O sea, ya. Porque el objetivo principal de estas batallas era resaltar el honor, la habilidad, el valor y obviamente que se diera un buen espectáculo. Y de hecho te digo, o sea, muchos gladiadores eran muy famosos y tenían su fandom, así llevaban sus cartulinas y todo para apoyar, así John 316 tipo. Todos eran así, ¿no? Y afuera, incluso afuera vendían así de lleve las sandalias, lleve la taza, lleve la playera, llévele, todo con el gladiador favorito de cada quien, ¿no? Ok. Entonces, como que también para el pueblo era difícil que se le fuera a desvivir alguno de estos artistas, ¿no? Entonces, de hecho, así había algunos esclavos que mandaban, pero no era así como que de castigo, órale, ¿no? O sea, no, los entrenaban y todo, y si el güey daba un buen espectáculo, entonces ya se le concedía la libertad y ya muchos de esos acababan decidiendo así de, no, pues ¿saben qué? Yo sí me quiero dedicar a seguir siendo un gladiador. Lo que si pensamos, pues yo creo que si fuera una profesión así como que seguro me van a matar en el siguiente combate, pues mejor me largo. Entonces muchos se quedaban así de, no, yo sí quiero seguir aquí partiéndome la moder. Entonces, pues, amigos míos, sí, el Coliseo Romano no era como pensábamos. Era riesgosa, pero no fatal, así que lamento romperle su corazón. Sí, este mito creo que es uno de los que más está alimentado por Hollywood y por las películas, ¿no? De hecho, acabo de ver Gladiador 2 y qué basura tan grande es, ¿eh? Está aburrido, ya no se diga de las imprecisiones históricas, la historia no me atrapó para nada. La verdad es que sí me durmió Gladiador 2, no pierdan ahí el tiempo. Pero bueno, en específico estamos hablando del mito de que el emperador le daba pulgar arriba o abajo. Esto se empieza a difundir en 1872 por un cuadro de Jean Gérôme, donde está la gente en el Coliseo Romano con el pulgar hacia abajo, como pidiendo la desvivisión del gladiador. Y de ahí pues ya se corrió ese rumor. Pero el historiador Anthony Carveil, de hecho, propone que el pulgar para arriba era una señal hostil de sí, déjenlo morir. Y el pulgar escondido era la seña de misericordia. En realidad no tenemos una evidencia real de cómo fue esta seña. Y bueno, el Coliseo Romano, ahí pasaba de todo, ¿no? O sea, podemos hablar mucho del Coliseo en cuanto a su arquitectura, lo ingenioso que fueron los ingenieros a lograr que se pudiera inundar. Y bueno, como tú decías, no siempre los gladiadores terminaban en desvivisión. A veces se les daba esta misericordia. Y había dos razones por las que el pueblo romano iba al Coliseo. Una, para ver actos cómicos. De repente los gladiadores no siempre peleaban con animales a muerte. De repente les soltaban algún animal como para que estuvieran ahí jugando con él, como para que estuvieran haciendo bobadas a la manera de ver de su época. Pero no siempre era como la desvivisión total. Y muchos de los gladiadores, como tú mencionaste, se les perdonaba la vida porque tenían que salir a escena en otras ocasiones, ¿no? Entonces, pues sí, el Coliseo no es lo que nos contaron y esta ceñita del pulgar arriba o pulgar abajo
pues puede ser interpretada más que nada a la manera de Hollywood. Y nada, no diré más de eso. Gracias a todos los que nos están dejando like, corazoncito. Gracias, Miri. Gracias que tú sí aprendes con nosotros. Gracias a Yuli Díaz por estar aquí durante la transmisión. Se les agradece mucho. ¿Qué más traemos, Sandy? Ok, ahora nos vamos al año de 1861. En donde estamos en la historia, en un proceso donde en Estados Unidos les gustaba a los estados del sur, les gustaba tener personas a su servicio, como sin goce de sueldo, sin seguro social, sin un trato humano, ¿no? Estas personas generalmente eran gente de color y eran tratadas peor que perros. Entonces, ¿estás segura que estás hablando de los Estados Unidos y no de Catepec? Ay, sí, a la Mari que nos limpia la casa, ¿no? Ay, de veras, qué grosero eres. Saludos a toda la banda de Catepec. Saludos, yo no quiero problemas con ustedes, muchachos. Es el doctor el tampoco. Que está diciendo. No, para nada. Miedito. Bueno, te voy a salvar. Voy a seguir con el tema. Si escuchan la campana de la basura, pues es que está pasando la basura, ¿no? Saludos al de la basura, entonces también. Saludos al de la basura. Oye, qué bueno que pasa, ¿no? Porque tenía como 5 días sin pasar. ¡Ah, su madre! Bueno, te voy a volver a rescatar de eso que acabas de decir. Venga. Entonces, bueno, estábamos en el periodo en donde la gente tenía gente a su servicio sin que ellos estuvieran de acuerdo, ¿no? O sea, los esclavos. Exacto. Entonces llegó el super gran héroe Abraham Lincoln y dijo, ¿saben qué? Es suficiente, yo ya no puedo con esto y voy a declararle la guerra a todos los estados del sur porque esto tiene que terminar. Estoy hasta aquí de estar viendo ese problema, ¿no? Okay. Y entonces pues todos así como que, wow, Lincoln, ¿no? Pero ¿qué creen? También es falso. Sí, muchachos, voy a explicar por qué. Porque resulta que en realidad Lincoln le declara la guerra a los estados del sur no por sus esclavos ni nada, sino porque todos estos estados estaban hartos de que solo podían intercambiarse los tazos entre ellos, ¿no? Y ellos querían intercambiar sus tazos más al norte y ellos pues no tenían libertad como de tránsito, bueno, los esclavos, digo sus tazos, no tenían libertad de tránsito en el norte, entonces ellos ya estaban así de, ¿saben qué? Es momento de que nos vamos a separar de esos estados, porque pues nosotros sí, o sea, acá todo chido la llevamos y ellos pues no, nada más no nos dejan, entonces pues nos vamos a separar. Y entonces Lincoln dijo, a ver, Jamaica en la birria va a pasar esto y primero nos vamos a pelear. Y entonces es que declara la guerra y se arma la guerra civil, ¿no? Y sí, o sea, Lincoln sí era un antiesclavista, pero no fue la causa principal de la decisión de declarar la guerra como siempre hemos pensado. Lo que él quería a toda costa era que la federación se mantuviera unida. Entonces, de hecho, o sea, hubo una carta que escribió a un periódico de Nueva York, te voy a decir a cuál, al New York Tribune, en 1862, y ahí él dice, si pudiera salvar la unión sin liberar ni a un solo esclavo, lo haría. Si pudiera salvar a la federación salvándolos a todos, lo haría. Y si pudiera salvarla salvando a unos sí y a otros no, pues también lo haría. Entonces, o sea, su prioridad claramente no eran los esclavos, ¿no? Ok. Total, que 3 años después de estarse agarrando a catorrazos, llega por fin, vencen los estados del norte, todos felices, se firma la proclamación de la emancipación y pues todos fue así de claro, lo hizo por los esclavos, pero pues muchachos, eso solo fue el bonus de haber mantenido unida a la federación, así que pues no, Lincoln no, en realidad no peleó por los esclavos, sino por mantener unida a la federación.
falso Claro, también. es que mira, de todos los mitos que vas a contar, este es el único que sí te podría debatir en un cierto porcentaje, ¿no? O sea, porque las causas de la guerra de secesión de Estados Unidos, pues son multifactoriales. Ujú. Como todas las guerras, no vamos a decir que solamente hay una causa. Es como cuando Claro. en la guerra de independencia de México nos quieren decir que el santo Miguel Hidalgo dijo que había que independizarnos de España en pro de la población que estaba sometida. No es así. Dime. Vayan a ver el capítulo de Miguel Hidalgo, por favor, ya lo tenemos en el canal, así que vayan y véanlo. Continúa. Dense una vuelta. Entonces, en este caso es lo mismo. Estamos ante un Estados Unidos que está dividido entre los estados del norte y los estados del sur. Los estados del sur quieren continuar con la esclavitud a todo lo que da y no quieren más pollo Kentucky, ¿no? Entonces, pues eso fue claramente lo que desató la guerra. Entonces están a punto de separarse y Abraham Lincoln es declarado presidente, tiene muchos detractores, los detractores lo van a seguir hasta el final de su vida. De hecho, la causa de su desvivisión final va a ser que le disparen sus detractores. Pero entonces, es mucha de la guerra de secesión en los libros de historia estadounidenses sí está basado en la abolición de la esclavitud, ¿no? Claro, esto no lo dicen como parte del discurso político que todos los políticos usan para decirte lo estoy haciendo por el bien del pueblo, del pueblo bueno, ¿no? Que siempre va a necesitar de un salvador. Y algunos historiadores de allá sí creen de verdad que fue un punto central en la guerra de secesión. Pero bueno, pues aquí los venimos a desmentir, pero justo en este sí yo te diría que sí tuvo mucho que ver, por lo menos en el discurso que él te daba, ¿no? Y pues bueno, lo dejaremos como una de las mentiras más de los amigos gringos que parece siempre son los buenos de la historia, ¿no? Te diré. Bueno, ¿será ese acaso ¿Qué más otro traemos? mito? ¿Será otro mito Claro, eso de claro, que los pero Estados Unidos siempre son los buenos? por supuesto. Yo no quiero problemas con ustedes, don Donald Trump, por favor. A mí sí, me vale la visa. Yo sí quiero ir a Disney, don Trump. Yo no estoy de acuerdo con él. Ok, bueno, vamos con nuestro siguiente mito. Venga. Todos sabemos que la Edad Media fue una etapa donde la humanidad vivió un retroceso absoluto. Estuvo en la completa oscuridad en cuanto a cualquier tipo de avances tecnológicos, sin ninguna idea innovadora. O sea, La humanidad estuvo sumida en la más profunda ignorancia durante esta época, ¿cierto o falso? Pues todos creemos que es cierto, ¿no? Correcto, pues todos están mal. Porque, esta idea sale de algunos intelectuales del Renacimiento que decían que había una brecha triste y larga en la Edad Media, donde no hubo realmente nada así como que un avance, ¿no? Pero, pues tenemos que echar un pequeño vistazo a estos siglos. Primero, vamos a decir que es en esta época cuando se fundan las primeras universidades en Europa, como la Universidad de Salamanca o la mundialmente famosa y conocida Oxford, que, bueno, hasta el día de hoy es, bueno, también... El Poli no se fundó en esta época. ¿El qué? El Politécnico. No, porque todavía no habían llegado a América, pero si no, hubiera sido por ahí ese y la UNAM, más o menos. Sí, al nivel, bueno. al nivel. Sí.
O sea, como que me estoy metiendo en demasiados problemas en este capítulo, ¿no? Como que de repente hay capítulos donde te da por echarte tierra tú solo. O sea, ¿qué hacemos? Sí. Bueno, voy a volver a rescatarte, voy a seguir con el tema. Por favor. Entonces, en esta etapa también se da la traducción de muchísimos textos que de no haber sido por los monjes se habrían perdido para siempre. Y al contrario de lo que se cree, sí hubo avances científicos en la astronomía, en medicina, en matemáticas. Y en cuanto a la Edad Media y sus avances tecnológicos, pues fue en esta etapa donde se inventaron los molinos de viento, los molinos de agua. Entonces, así como que decir que pues tampoco hubo nada, pues está mal, tampoco, porque todos pensamos así como que toda la ignorancia y todo, pues no. Entonces, ¿por qué tenemos esta idea de que todo fue malo ahí? Porque malamente en la historia tenemos la idea de ser absolutistas. O fue muy bueno o fue muy malo. Ejemplo, Don Porfi. Malísimo. No alcanzamos a ver todo lo que pasó, ¿no? Entonces, pues sí, fue una época donde no hubo tantos avances como en otras épocas, pero tampoco es como que haya estado sumida en el oscurantismo, en la miseria y todo malo. O sea, no. Esta etapa sirvió para sentar los cimientos de la actualidad en Europa. ¿Cómo ves? Así es. Sí, este mito también de que la Edad Media es una etapa de ignorancia, de cero avance en el conocimiento, se da mucho en el Renacimiento. Pero como tú ya bien comentabas, en la Edad Media, por ejemplo, los monasterios fomentaron la alfabetización y preservaron mucho del conocimiento. Quizás de lo que sí podemos hablar es de que el conocimiento era poco accesible, porque los libros estaban bajo resguardo de ciertas personas muy específicas. Sin embargo, a la lista de universidades que tú ya habías mencionado, yo voy a mencionar también la Universidad de Bolonia, la Universidad de París, tú comentaste Oxford y Montpellier. Entonces, pues estas universidades ya tienen muchísimo tiempo y se crearon durante la Edad Media. Pero también hay grandes avances en arquitectura, que llegaron a construir las murallas, por ejemplo, o bóvedas que soportaban grandes pesos. Entonces, no todo fue así como de no hay avance, la humanidad estaba estancada. Fíjate que a mí me gustaba mucho jugar un jueguito para PC que se llama Age of Empires, que fue una de las formas en que me empecé a acercar a la historia, y justamente toca mucho la parte de la Edad Media, ¿no? Entonces, pues bueno, también es falso esta parte de que es una etapa de la humanidad en donde no hubieran existido ningún tipo de avance científico, ¿no? Si alguien nos está observando desde la Edad Media, pues saludos. Saludos. Momento de 5 minutos para ver si llega alguien, ¿no? ¿Referencia de Big Bang Theory? No, bueno. No, o sea, estos experimentos del tiempo siempre fallan. Sí, así que bueno, pues no llegó nadie, muchachos, ni modo. Ni hablar. Vamos a nuestro siguiente mito, que este es uno muy conocido. Ajá. Que es el de el supergenio Albert Einstein siendo bastante burro en matemáticas. Todos, absolutamente todos, alguna vez escuchamos la historia de es que tú no sabes, Albert Einstein reprobaba matemáticas y era burrísimo y mira hasta dónde llegó, porque te lo dan así como terapia motivacional, así de güey, si tú sacaste 5 obviamente puedes llegar lejos, o sea, no es que seas Einstein, pero pues puedes echarle ganas, o sea, ve ese güey hasta dónde, todo lo que hizo, ¿no? No está perdida tu vida. Sí lo puedes lograr, pero la verdad es que no, o sea, sí está perdida tu vida y ya no vas a hacer nada de la vida. Y ya no lo lograste. Uh-huh. Bueno. Y a ver, o sea, es cierto que no era como que un estudiante ejemplar en lengua, en botánica, en zoología, pero jamás fue malo para las matemáticas.
toda esta confusión viene a raíz del modelo de educación en Suiza, que resulta que la calificación más alta para ellos es 6, mientras que para nosotros 6 es apenas como que, uff, de panzazo apenas alcanzaste, mediocrón, ¿no? Bueno, entonces, pues de repente nos salen con la boleta así de, mira cómo estaban llena de 6 la boleta de Einstein, o sea, ¿ya ves cómo sí tienes futuro, mijo? ¿Ya ves? Pero la realidad es que nunca fue un mal estudiante. Y de hecho existe la anécdota de que alguna vez algún reportero de los de Ripley, y aunque usted no lo crea, eso, fue y le dijo, oiga, ¿y qué se siente haber sido tan malo en matemáticas, no? Y haber reprobado. Y el otro ve la boleta y lo voltea a ver y se le queda así como que, a ver, vamos a aclarar algo, mi ciela, jamás fui malo en matemáticas y yo a los 15 años ya era un experto en cálculo diferencial, con permiso, ¿no? Y pues, te digo, todo es a raíz de que nosotros vemos como que su boleta con 6 y decimos, no, sí que burro, pero pues es que es la diferencia en el sistema, ¿no? Entonces, pues, sí, súper este mito, mitos. muchachos, también es falso. Así, aquí en este mito sin nada que debatirte. Como tú ya bien mencionabas, a los 15 años él ya era un experto en cálculo diferencial y en cálculo integral. De hecho, también durante su infancia, él ya podía a los 12 años dar clases de álgebra y de geometría. El mito en realidad viene por el bajo rendimiento que él tenía en materias como francés, botánica e historia. Entonces, pues él, por ejemplo, no nos hubiera podido decir nada de Don Porfi, ¿no? Pero pues sí nos dio la teoría de la relatividad. Y lo que tú decías, ¿no? Pues este error también de interpretación viene en la escala de calificaciones de Suiza. Por lo menos en aquel entonces el 6 era la máxima nota que podías obtener, pero esto de ninguna manera significaba que Albert fuera un mal estudiante. También cuentan que parte de este mito viene porque él como que no se acoplaba mucho al método escolar, como que no le gustaba estar escuchando al maestro hablar todo el tiempo, y entonces como que era renuente a ese método de estudio, y por ahí también viene esta parte del mal estudiante, lo cual nos deja la lección. Dime. Y aparte también decían que a él le aburría muchísimo estar con eso, que creo que, bueno, no sé ahora en las escuelas, pero antes era así de que como que repite todo como periquito y apréndetelo, ¿no? Y Porfirio Díaz fue mal presidente, Porfirio Díaz, o sea, y todo así, y entonces él como que decía, no, es que, o sea, yo no puedo estar haciendo esto porque me aburro, yo quiero estar pensando, estar moviendo así como que mi mente, pues por eso era tan bueno en matemáticas y en esas cosas, ¿no? Y pues sí, continúa, perdón. Sí, no, pues el último apunte que iba a hacer sobre eso es esta parte ya en la actualidad de decirles, a ver, si ustedes tienen un hijo en la escuela y no saca buenas notas, quizás no está en el método educativo que él necesita, ¿no? No todos somos de los de irnos a sentar y escuchar. Algunos lo necesitamos hacer por nuestra cuenta o no. Entonces, no subestimen a sus hijos, déjenlos aprender lo que a ellos les guste y al ritmo que ellos los vayan necesitando, ¿no? Es correcto. Entonces, bueno, ¿qué más traemos? Bueno, otra mentira. Vamos con... sí, otra mentira, y no de las que te inventas. A ver. Ok. Galileo, el mártir de la astronomía. Todos conocemos la historia de don Galileo siendo perseguido por la iglesia, por sus ideas científicas, porque eso se contraponía contra lo que la iglesia nos decía, y entonces pues hereje, te vas a la tortura, ¿no? Pero, a ver,
Todos sabemos que Galileo era de los científicos que apoyaba la teoría heliocéntrica, y esto claramente iba en contra de la teoría creacionista de la iglesia, ¿no? Ajá. Entonces, resulta que en realidad toda la persecución de Galileo fue un conjunto de circunstancias, ya que lo que más molestó a la iglesia no fue tanto que él dijera que la teoría heliocéntrica pues sí era posible y todo, sino que él escribió un libro llamado El Diálogo, y en esta obra es donde se hace la comparativa de los dos modelos y todo. El sistema geocéntrico de Ptolomeo, que decía que la Tierra era el centro del universo, y el sistema heliocéntrico, que es el que dice que el Sol es el centro del universo. Entonces, y no puso la teoría de la iglesia, entonces ¿cómo se atreve, no? Sí. Y pues, fue obligado después a retractarse públicamente de lo que había escrito, y fue condenado a la cárcel, pero en su casa. Y se fue a vivir a Florencia, súper cómodo. Sí, no salía de su casa, pero pues que ni falta le hacía, porque él se la seguía estudiando, recibía visitas de sus compas, de su familia, de todo el mundo, y jamás fue torturado por la Santa Inquisición. Nunca pasó años, como todos pensamos que el pobrecillo pasó años en una fría celda de la Inquisición, esperando a que ahora lo metieran un ratito a la dama de hierro y no le cerraran completo. O sea, esto es completamente falso. Galileo no fue torturado por la Inquisición, no estuvo en la cárcel, y aunque sí estuvo arrestado, pues estuvo en su casa, así que falso. Como político mexicano que interpone el clásico, uy, estoy enfermo, mándenme a mi casa. Pero bueno, sí, no, Galileo, a ver, hay una creencia muy, muy fuerte de que Galileo fue quemado o torturado por la Inquisición, pero esto no ocurrió así. Tú ya mencionaste bien lo de la teoría heliocéntrica, que para ese entonces pues sí se contraponía a la creencia más repartida de que la Tierra era el centro del universo. Pero entonces a Galileo sí lo juzga la Inquisición en 1633, pero no lo ejecuta. Lo mandan a arresto domiciliario, primero en Siena y después a Florencia, como tú ya mencionaste. Y otro de los castigos que le imponen es leer los salmos como penitencia todos los días. Pobre Galileo. Imagínate, ¿no? Tener que estarte ahí leyendo los salmos. Y resulta también que esta frase de "y sin embargo se mueve" es totalmente una invención a posterior. No hay evidencia de que Galileo la hubiera dicho, porque pues la creencia es que la dice cuando está a punto de morir, ¿no? Y de, sin embargo se mueve. Entonces, pues no fue necio, así. ¿No? Así, sí, me torturaron por esto, pero sin embargo se mueve. Exacto, justo así, o sea, pero no ocurrió. No, lo sentimos mucho, pero no ocurrió así. Entonces, pues bueno, mito derribado. Desmentido. Correcto. Y vamos con nuestro último. Venga. Vamos a ver. Todos tenemos la idea de que los piratas llegaban a las ciudades, las saqueaban y huían llevándose el botín a otro lugar. Un lugar secreto del que nadie sabe su ubicación porque es súper secreto. Entonces, solo ellos tenían el mapa y llegaban, enterraban su tesoro, le echaban tierrita, marcaban con alguna piedra o algo así y luego en el mapa ponían una gran X. Pero voy a romper sus corazones nuevamente en el nombre de Jack Sparrow y de Davy Jones. Pues esto es falso, ¿no? Porque
toda esta idea que tenemos viene de la literatura esta vez, de la famosísima novela de Robert Louis que se llama La Isla del Tesoro, que salió en 1883. Así es. Según algunos datos navales, los piratas eran tipos muy prácticos, y una vez que conseguían su botín, lo primero que pensaban era cómo deshacerse de él para tener dinero, ¿no? No lo iban a estar guardando, o era muy dudoso que fueran a algún lugar y empezaran, a ver, voy a enterrar mi tesoro empezando a partir de esta palmera, y entonces 15 pasos de frente, ahora me voy para allá. Y, o sea, que fueran así de ahora 80, porque, o sea, se supone que los venían persiguiendo, ¿no? Entonces, pues, no, eso no pasaba, nunca enterraban sus tesoros, porque aparte parte del botín, o sea, sí era oro, joyas y así, pero mucho era telas, eran especias, era así, o sea, entonces, no creo que pudieran guardar, porque aparte, o sea, los piratas no era como que dijeran, voy a enterrar mi tesoro, porque cuando sea viejo, ¿qué voy a hacer? Ya no voy a poder andar en el mar, así ya no voy a aguantar, me voy a marear, necesito tener un dinero guardado, o sea, no. Los piratas lo que hacían era generar el dinero e inmediatamente írselo a tomar, írselo a gastar con mujeres, o sea, no tenían como la cultura de la previsión, ¿no? Entonces, pues eso de que, híjole. Sí, no tenían su guardadito de Banco Azteca. No. No, y aparte a los que se metieron con oro azteca, sí les fue bastante mal, se hacían calaquitas con la luz del sol, entonces, pues, digo, de la luna, entonces, pues, tampoco nos convenía tanto, ¿no? Pero, pues, o sea, hay registros que dicen que sí algún pirata llegó a enterrar su tesoro, pero era como la excepción de la regla. Y se sabe de este caso precisamente por eso, porque era algo que no pasaba. Entonces, pues, ¿qué creen? Esto de que los piratas tienen su mapa con su tesoro también es mentira, muchachos. Así exactamente. Es. No, y mira, a ver, hay que entender qué son los piratas, porque los piratas eran el crimen organizado de aquel entonces. El gobierno de Inglaterra los pagaba, el gobierno de lo que hoy es Holanda los pagaba para ir a robar a los galeones españoles, porque pues que sabían que estaban sacando muchas de las riquezas de estas tierras. Entonces, pues eso eran los piratas. Y luego no enterraban sus tesoros. Eso no, o sea, ocurrió como muy poco. Se tienen muy pocos casos documentados. Porque lo que querían era gastárselo. Lo que querían era rápido deshacerse. Por las razones que tú ya mencionaste. Y porque además su vida era un volado. O los atrapaban y se los llevaban presos, o los desvivían, o naufragaba su barco. Entonces ellos no querían como que su pensión para la vejez y guardar para el futuro. Ellos se lo comían, se lo bebían y se lo gastaban en mujeres seguramente. Entonces, sí, o sea, ellos tenían el lema de hay que vivir el presente y vamos a comer y a tomar, que el mundo se va a acabar. Sí, ya sé que no dice así, pero no podemos decir groserías, así. Muchachos, interpreten, pero pues bueno, esa era su filosofía de vida, entonces es ahorita, no iban a estar ahí como que viendo a ver dónde escondían. Continúa, perdón. No, pues nada más que agregar, ¿no? También este mito es uno de los que está muy fomentado por las películas de Hollywood y sobre todo por esta saga, ¿no? De los piratas del Caribe, y también por la literatura. Hay muchos libros sobre piratas y en muchos de ellos se relata, ¿no? Esta parte de esconder el tesoro. ¿Quién no jugó en su infancia a esconder el tesoro? Incluso muchos videojuegos también podrían estar haciendo uso de
de este mito que acabamos de desmentir, ¿no? Pues bien. Es correcto, doctor. Muy correcto. Y pues bueno, queridos cenicientos, estos fueron todos los mitos que derribaremos el día de hoy. Excelente. ¿Cómo podemos encontrarte en redes? En redes me pueden encontrar aquí en el canal de Entre Risas y Cenizas. También pueden ir a mi perfil de TikTok, Oscar Rodríguez 0745. Ahí me pueden encontrar. Lastimosamente Juanito Godoy ha pasado a mejor vida. Sabemos que era un infame de la sociedad. Entonces, pues nada. Ahí ha quedado. Todo empeoró cuando hicieron su monumento y lo tiraron. Ahí fue el declive de Juanito Godoy. Un perseguido político, ya sabes. Y pues nada, agradecer a todos los que están aquí y estuvieron durante el en vivo. Gracias por quedarse, gracias a las personas que nos dieron y nos regalaron un like. Síganle cayendo a los miércoles de en vivo de historia para seguir poniendo más temas sobre la mesa. A ti, Sandy, ¿cómo te podemos encontrar? Es correcto, a mí me encuentran como @sandungaRDZ y bueno, también aquí estamos en el canal. Por favor, síganos, vayan a YouTube y síganos allá, denos un like, vean nuestros videos, tenemos ya varios y por favor déjenos comentarios, nos gusta leerlos. Mil gracias a los que estuvieron aquí, a los que nos regalaron corazoncitos, muchísimas gracias y pues nada. Aquí nos vemos el próximo miércoles para hablar de otro tema súper interesante como siempre en este canal, con un poquito de humor para que todos aprendamos de historia. ¿Te parece bien, doctor? Excelente, me parece perfecto. Tenemos una cita entonces el próximo miércoles a las 9 de la noche. Correcto. Y pues nada, sin nada más que agregar, cuídense mucho, sean felices, sobrevivan a las lluvias, sobrevivan al calor. Calorón. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Gracias a todos. Chao. Chao.